Hola. En esta oportunidad veremos qué es y qué compone el área tributaria, cómo repartir el área tributaria en las columnas y en las vigas. Buscaremos unas dimensiones iniciales de las vigas de una estructura, para tener el peso propio de estas vigas, alrededor de cada columna. Aplicaremos fuerzas sísmicas según espectro de diseño, para obtener un predimensionado de las columnas de la estructura. Finalmente, mostraremos la estructura, corrida en el StatPro, con un análisis dinámico. Y usaremos los resultados en el StatPro, para verificar el predimensionado de las columnas. Predimensionamiento de columnas. Para ello, necesitamos saber lo que es el área tributaria. El área tributaria es la presión o la carga uniformemente distribuida, que debe ser soportada por un elemento estructural. Estos elementos estructurales son las columnas y las vigas. Para una columna, el área tributaria es el área de piso que aporta su carga a esa columna. Las cargas corresponden a la carga muerta del material usado en la losa, alrededor de la columna. También, peso de la carga muerta de las vigas, que son soportadas por la columna, al menos la longitud de la viga entre dos. Y por supuesto, el peso de la columna. Esta área, la vamos a representar con una forma geométrica, como es el rectángulo. Claro. No es solo decir que, el área tributaria corresponde a lo demarcado, por el rectángulo alrededor de la columna. Hay otras formas de distribuir las áreas, pero sobre las vigas. Esta área se puede repartir, entre dos vigas, si hablamos de losas en una dirección. Como lo son, las alivianadas en una dirección, o las que son con correas de acero, o viguetas de hormigón. También, las podemos distribuir entre las cuatro vigas, si hablamos de una losa maciza, o losas nervadas en dos direcciones. Hay que tener en cuenta, si vamos a colocar una losa maciza, o alivianada en dos sentidos. Simplemente, calculamos su peso, con el espesor que nos da nuestro cálculo en kilogramos por metro cuadrado. Y distribuimos sobre la viga que corresponda, en kilogramos por metro lineal. Entonces, para distribuir en esta viga, el área va a ser así. Para esta otra área. Esta otra viga, le corresponde esas dos áreas. Otra, de esta forma. Y esta, así. En el caso que sureste vaya a colocar losas en un sentido. Quizás, una losa alivianada en una dirección. O una losa con correas de acero, o viguetas de hormigón, con losa acero, con tabelón, o bloquelón, encofrado perdido o bloque de plastoformo. Para un predimensionado de una columna, sigamos los siguientes pasos. Tomemos la vista en planta de un edificio, con la distribución de las columnas. Buscaremos las medidas de las columnas más significativas. Supondremos que la estructura cuenta con 3 pisos o niveles. Con el mismo uso para cada nivel. La de una columna esquinera. Una columna central. Una columna excéntrica. El problema del área tributaria alrededor de la columna, corresponde al peso de la losa. También, el peso propio de las vigas que descargan sobre la columna. Por lo que, tenemos que hacer un predimensionado de, por lo menos, una viga tipo. Para el análisis, tomemos la viga con la mayor luz, y con la mayor área tributaria. El área tributaria para esta viga, la tomaremos como un área triangular de las losas a ambos lados. Esta área tributaria, le corresponde el peso de la losa. Para este ejercicio, especificaremos una losa maciza. Tomaremos un espesor de losa de 25 centímetros. Supondremos que, sobre la losa colocaremos un manto asfáltico cerámico, con un espesor de 1 centímetro. Corresponde un peso muerto de 625 kilogramos por metro cuadrado. También, le agregamos la carga viva, en este caso sería, el uso que se le va a dar a la estructura. Corresponde una carga viva de 155 kilogramos por metro cuadrado.
Sacamos el peso de la carga viva y la carga muerta en las dos áreas triangulares, que corresponden a la viga en estudio. Mayoramos las cargas, tomando en cuenta el peso propio de la viga, mediante las dimensiones que vamos obteniendo de la misma. Finalmente, proyectamos las cargas sobre la viga a lo largo de su longitud. Corresponde una carga mayorada de 2.798 kilogramos por metro cuadrado. Si te está gustando el video, y el contenido del canal, tómate un momento, suscríbete que es gratis, dale like, y comparte. Si deseas hacer un donativo y seguir con el contenido del canal, lo puedes hacer a través de paypalangelmarot@gmail.com. La información, te la dejo en los comentarios. Con el análisis del momento más desfavorable, dimensionamos la viga tipo. Las dimensiones de esta viga, la vamos a suponer para todas las vigas de la estructura. Siendo estas dimensiones, una base de 30 centímetros, y una altura de 35 centímetros. Si quieres que se haga un video del cálculo de las diferentes losas en un sentido, deja en los comentarios. O deja en los comentarios el tema del que te gustaría saber. O el tipo de videos que quisieras que sean incluidos en el canal. Recuerda dejar tu like. Y comparte este video. Con los pesos distribuidos, de carga viva y carga muerta, en las áreas tributarias. Y el peso propio de cada viga alrededor de la columna, tendremos el peso total en cada piso. Suponiendo que, la altura entre cada piso es de 3.2 metros. Y que nuestra estructura se encuentra en un área que requiere un análisis sísmico, haremos lo siguiente, ya sabemos que la estructura tiene 3 pisos. Una altura entre pisos de 3.2 metros. Necesitamos una fuerza horizontal en cada piso. Entonces, tenemos 3 fuerzas horizontales, con los 3 brazos. Haremos una predimensión de la columna A. Recordando, tomar en cuenta el peso de la columna, con cada cambio de las dimensiones de la misma. Tomaremos una altura de cada piso, en la estructura, de 3.2 metros. Entonces, tendremos un esfuerzo de momento y un corte, en el punto inferior de la columna. Con el brazo, por el esfuerzo horizontal. Tomemos una norma sísmica cualquiera. En este caso, tomaremos la norma sísmica, Kövening. Atacaremos la estructura, con una zona sísmica 5. La zona sísmica 5, nos establece una aceleración, A, su 0, de 0.3. En la gráfica de espectro elástico, tomamos el mayor valor. Alfa por phi, por beta, por la aceleración, A, su 0. Para entrar en el rango inelástico, necesitamos un valor R. R, es un factor de reducción, que depende del tipo de estructura. También del nivel de irregularidades de esta, dependiendo de la zona sísmica. Hay literaturas que le llaman, factor de forma, factor de resistencia lateral, factor de ductilidad global. R, en otras normas, especialmente para la parte industrial, varía para la disposición longitudinal y transversal de la estructura a estudiar. Sin tomar en cuenta los factores que dependen de la importancia de la estructura, nos queda la aceleración entre el factor R. A esta altura, tenemos una dimensión supuesta para todas las vigas de la estructura. Tenemos la carga viva, y la carga muerta, por cada metro cuadrado. Sacamos una carga puntual sobre cada columna, ya que sabemos las medidas de cada área tributaria, en cada piso. Y la vamos a mayorar, según como lo indique la norma vigente de cada país. Agregamos el peso de la columna. Iniciando con unas dimensiones supuestas, cambiándolas a medida que tengamos que cambiar sus medidas. Como tenemos 3 pisos, y supusimos las mismas cargas en cada piso, por lo que multiplicamos por 3. Y este valor por la aceleración 0.3. De esta manera nos da un probable valor para el corte al pie de la columna. Para encontrar el momento al pie de la columna, multiplicamos la carga total en cada piso, por la altura donde están siendo aplicadas.
y la multiplicamos por la aceleración. De esta forma, encontramos las fuerzas laterales debido al sismo, las cuales causan los esfuerzos de momento al pie de la columna. Ahora, faltaría dividir el resultado del corte, y el momento, entre el factor R. Ahora, tenemos los posibles valores que se necesita para un predimensionamiento de las columnas. Halladas las dimensiones de la columna A, hallamos la posible área de acero. Con esta área de acero, obtendremos la gráfica de la columna. Con la gráfica podríamos hacer la comparación con las reacciones que arrojen en el cálculo de la estructura. De igual manera, haremos lo mismo con la columna B grande, el área tributaria. El peso de las vigas alrededor de la columna. Y obtenemos el área de acero y la gráfica de la columna. Asimismo obtenemos los resultados para la columna C y también, para la columna D. Finalmente, tenemos la gráfica de la columna A, la columna B grande, la columna C, la columna D, que puede tener la misma configuración de la columna B grande. Para verificar los resultados obtenidos para el predimensionado de columnas, se montó esta estructura en el StatPro. Aquí vemos la estructura montada. Introducimos un espectro de diseño, con los criterios según como lo indica la norma Covenant. Un vistazo en 3D. En la descripción te dejo la información del video de esta estructura, diseñada en el StatPro. Nos vamos a los resultados de la corrida del programa. Precisamente, en la parte de los esfuerzos en los soportes de la estructura. Si introducimos los datos necesarios, para hacer la revisión de las dimensiones de la columna que predimensionamos anteriormente, vemos que las dimensiones son las necesarias. Y el área de acero disminuye para adaptarlo a los requerimientos que arrojó los resultados del programa de cálculo. Si te gustaría saber en cuanto al cálculo de los diferentes tipos de losas, déjalo dicho en los comentarios. Y no olvides dejar tu like. Comparte.